Yaui tlen noche tichinita panitla me usolixcopinali nano toca David huelis tichtemos no canal de YouTube que tlatoanitzin ama nichiwas nitlamanti tlen nokia tixiltoke se camanantlahtoli tlen tu hueytataban huan tu hueyinanahuan nokia nikan ama tistoke timopantian pan TLAJKOTEPETL ni se hueytepetl nikan mopantia panico Huastecapantlali ni cochinanco itoca soquitipa nokia nikan ni tuhuati timatin huan tichiniltoke tu hueytatawan Tenikan yahuacan nikan mitotiayan tu tatatzitzin tu hueytatawan huan nohkia mitotiaya tlen inon kuaxonpiatimi nohkia nikan walayayan kichiuan ininteki nohkia iguantin ken se ijo kichiuayaya nikan nohkia miaken nohkichiuan en tlamantli tlen mokuia tlamokokuan nohkia walau mopahtian kan itepetl. Bueno, hola a todos, me encuentro aquí en TLAJKOTEPETL. Bueno, en español viene siendo la montaña en medio de otras montañas, como pueden ver. Está aquí precisamente en la comunidad de Soquitipa, que colinda con Náhuatl. Y realmente lo que nos cuentan nuestros abuelos, que antes aquí, bueno, que hay como un pueblo encantado, que realmente hay veces de repente puedes escuchar que hay personas danzando. Por eso aquí en Soquitipa, en nuestra comunidad, existe la danza de las varitas, ¿no? Es por ello que antes se supone que nuestros ancestros, nuestras abuelas danzaban en esta montaña, ¿no? Como pueden ver, es una montaña sagrada, como ellas la veían. Es algo muy padre que realmente hay veces como en medianoche o quizás en algún día determinado, si vienes caminando, podrías escuchar como el pueblo encantado, ¿no? Es algo que esta mitología que existe sobre esta montaña, que es la montaña que nosotros la conocemos como TLAJKOTEPETL. Amantes en TLAJKOTEPETL. Ahora vamos a subir a TLAJKOTEPETL. Hola a todos los que nos ven. Ahora nos encontramos aquí en la cima de la montaña de TLAJKOTEPETL. Igualmente pueden dejar sus comentarios abajo del video. Y pues muchas gracias, ¿no? Tlaxcamati mía de noche tenchinitan. Muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos.